Bien. Esa es la actitud. Bueno, dije que a las 6:15, pero me puse a abrir Zoom y no quería cargar, no quería abrir este Zoom. Porque no lo había usado después del mediodía. Se puso lento. Pero bueno, Ya, vamos a ver aquí. Sí, ¿no hay vamos a nadie ver más? sí, aquí está Yolimar, Ah, ¿cierto? No sé, ¿cómo les fue el examen? ¿Sí estuvo razonable o muy complicado? Todavía no he calificado el del grupo de ustedes. Estoy apenas con otro grupo, apenas terminando el primer grupo. Que uno me pone a calificar y como yo tengo que mirar el proceso y todo, toma mucho tiempo, ¿no? Sería más fácil si yo hiciese preguntas de selección múltiple. Pero bueno, así pues es la metodología que he escogido. Listo. Entonces, ¿qué será que sucede en este curso que ya no viene la gente a estudiar? Dijeron, ya con el profesor ya pasamos, ¿sí o no? Pero con el profesor es fácil y entonces ya, ¿para qué voy a clase? ¿Será eso o qué? Bueno, yo no sé si sea fácil o no, no he mirado los exámenes, pero sí, del otro grupo que tengo, sí, van varios que han perdido el examen. Así que no está tan fácil entonces. Aunque yo creo que los que perdieron el examen fue por no estudiar, pues porque es que era muy parecido al taller. Se confiaron demasiado. Bien, entonces aquí somos 5 integrantes por ahorita. Entonces, a ver, a ustedes 5, les voy a hablar sobre qué vamos a hacer este tercer corte. Bien, este es el corte con menor densidad de temas. ¿Sí? Es pequeño, son temas sencillos además. Entonces, este corte es un corte tranquilo. Podemos verlo sin correr, de una manera tranquila. ¿Listo? ¿Y qué trata? Miren los temas. Aquí dice conceptos básicos de geometría, ¿no? Ángulos, triángulos, rectángulos. Y vamos a definir las funciones trigonométricas. ¿Y cuáles son esas funciones trigonométricas? Las que ustedes estudiaron en trigonometría, pues. Sí, la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Pero todas esas se definen a partir de la función seno y coseno. Y esa función seno y coseno se definen se definen por medio de unas razones, analizando un triángulo rectángulo. Bien. ¿Qué otro tema pensamos hacer? Bueno, este tema 3 aquí. Dice solución de triángulos, ¿no? ¿Qué querrá decir eso de solución de triángulos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es que uno soluciona un triángulo? ¿Cierto que suena raro eso? ¿Qué le va a solucionar a un triángulo? Si es un objeto inerte que está ahí en el tablero, mire, una figura de estas, ¿qué le puede solucionar? Dandy, ¿qué le va a solucionar a un triángulo de estos? Nada, ¿cierto? Es como pensar que le va a solucionar los problemas a una roca. ¿Qué exacto. problema le va a solucionar uno a una roca? Pues ninguno, ¿cierto? Porque como es inerte, no se mueve, no tiene problemas. Y nos dicen que es que solucionar un triángulo. ¿Qué querrá decir eso? Es como, a las matemáticas les gusta complicar la vida de todo el mundo, ¿sí o no? Como voltearlo, solucionarlo, voltearlo, porque no dice ningún número, no hay ninguna fórmula, no hay ningún problema, entonces es voltearlo. Solucionarlo es darle una vuelta, ¿sí o no? Sí. Para que tome alguna dinámica, ¿sí? Haga algo. Pero bueno, entonces démosle más estructura a esto para que se entienda mejor qué quiere decir solucionar un triángulo. Pues un triángulo pues tiene ángulos, ¿no? Este es un ángulo recto, el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados en su interior, se dice que es un triángulo rectángulo. Entonces por acá también aparece otro ángulo alfa y por acá aparece otro ángulo beta, ¿cierto? Por acá aparece, por ejemplo, nos podríamos preguntar por la longitud de estos segmentos aquí, digamos que es cuánto mide A, ¿sí?
O cuánto mide B acá, este otro cateto. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, a estos lados, que no son los lados más grandes, ¿sí? Le llaman catetos. Al lado más largo, el de acá, lo va a llamar C. A eso se le llama hipotenusa, ¿cierto? Ahorita sí se ve un poquito más enriquecido este triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué querrá decir solucionar el triángulo? No, pues eso quiere decir, miren, y si nos dicen que la hipotenusa vale 5, y si nos dicen que este ángulo acá vale, qué sé yo, 45 grados, y que con esos dos datos descubramos las demás magnitudes que están ahí, ¿sí? O sea, solucionar un triángulo quiere decir que si yo sé que ese ángulo mide 45 y que ese lado de acá, la hipotenusa, pues, mide 5, entonces, ¿cuánto mide B? Es la incógnita. ¿Cuánto mide A? ¿Y cuánto mide alfa? Entonces, en ese sentido es que tal vez no se escribió muy bien, pero en ese sentido es que se habla de solucionar un triángulo, ¿sí? Encontrar los valores que faltan, ¿cierto? Eso es. Y nos dan unos pequeños datos y nosotros con esta pequeña información aquí podemos deducirlas, nos dan 3 datos, digamos. Mire, 1, 2 y 3. Con esos 3 datos nosotros deducimos, ya, aplicando algunas propiedades que estudiaremos en el desarrollo del curso, vamos a descubrir quién es B, quién es A y quién es alfa. Eso es lo que quiere decir resolver un triángulo. Bien, ahora, por aquí uno quiere resolver triángulos pues para divertirse un rato, pues, y aprobar el curso de matemática y seguir avanzando en su carrera. ¿Sí o no? Porque si no aprueban este curso, pues no se pueden graduar, hay que aprobarlo. Pero además de eso, de querer aprobar el curso para seguir adelante en su carrera, pues también tiene algunas aplicaciones por ahí, ¿sí? Rebuscadas, pero las tiene, ¿no? Piensen que ustedes aquí tienen un arbolito, que este lado es en realidad un árbol frondoso aquí, sí, que llega hasta esa altura. Y así más o menos surgieron en la antigüedad esos problemas de estudiar la geometría. Y usted tiene un árbol y digamos que por acá en esta esquina colocamos el sol, que el sol brille en su mayor esplendor acá. ¿Sí o no? ¿Sí lo vieron el sol? Entonces, claro, como aparece el sol en esa esquina, pues se proyecta una sombra acá en el piso, ¿no? Digamos que aquí, esto aquí, entonces se proyecta una sombra. La sombra que da el árbol. ¿Sí? Coloquemos esa sombra por acá, sí. Color oscuro aquí. ¿Sí? La sombra que se proyecta. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, o nos podrían decir, miren, su trabajo es que mida la altura de este árbol, ¿sí? Pero como es difícil subirse a ese árbol, colocar 1 metro y medir esto, pues nosotros podríamos decir, es más fácil medir su sombra, porque nosotros estamos aquí en el piso. Y aquí podemos caminar con una piola, ¿sí? Caminar por aquí y con una piolita ir midiendo. Y la sombra es más fácil medirla que el árbol. Bien. Entonces, si yo puedo medir la sombra, e inclusive podría medir, ¿qué más? Inclusive este ángulo de acá. Entonces, con esos dos datos yo puedo saber cuál es la altura de este árbol. Para eso, pues tengo que tener algunos conocimientos de geometría básica. ¿Listo? Entonces, sí, tiene algunas aplicaciones por ahí, como esta, el arbolito, y habrán otras. Bien. Entonces, esos primeros 3 temas, porque les recuerdo que estamos hablando de la unidad 3, de qué es lo que vamos a hacer. Es una unidad corta, y entonces yo les quiero mostrar de qué trata cada tema. Entonces, a ver, la unidad 3, esos 3 primeros temas, pues son triángulos, funciones trigonométricas y problemitas como los del arbolito, ¿sí? Los 3 primeros temas, que son realmente sencillos, que yo creo que con otra clase, más que de sobra los abarcamos. Bien, y luego los otros 3 temas que aparecen en este contenido, ustedes pueden ver aquí. Ah, no. No sé qué me hizo. Los otros 3 temas son, habla aquí
perímetro, área y volumen. ¿Sí? Perímetro, área y volumen. Y por acá al final habla de nuevo habla de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, si uno me pone a mirar estos conceptos de perímetro, área y volumen, pues son cosas muy sencillas, ¿no? ¿Qué es el perímetro de una figura? ¿Sí? Hablemos un poco del perímetro de una figura plana. ¿Darly sabe qué es el perímetro o no? ¿O Darly no está aquí? Sí. Sí, estoy aquí, profe, estoy aquí. Ah, ya. El perímetro, ¿usted tiene una noción del perímetro? Uy, no me ¿Qué acuerdo, profe. Bueno, para eso estamos en este curso, ¿cierto? Para recordar cositas, ¿sí Claro. o no? Entonces, ese concepto de perímetro, ¿de qué trata? Sí, es un tema de los que tenemos que ver en este curso. Y nos dan, de hecho, en el contenido programático dice que podemos dedicar 1 hora a estudiar el perímetro, pero en realidad en 5 minutos lo podemos ver. De hecho, en una sola clase de 3 horas podríamos ver toda esa unidad 3, ¿sí? Y verla de forma un poco robusta, ¿no? No da una carrera siquiera. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos pues sobrados de tiempo para abarcar estos temas, que son realmente sencillos. Miremos el perímetro. Entonces pensemos en una figura plana. ¿Cómo así que una figura plana? Miremos esta gráfica. Bueno, este color, usamos otro colorcito aquí, bien bonito. Rojito también. Ah, no, pero ya no me salió relleno. Sí, aquí mire. Eso es un rectángulo, ¿listo? Digamos que ese rectángulo es un predio, un terreno que hemos comprado nosotros aquí para hacer nuestra casita, ¿no? Y por acá la huerta, sí. Es bueno tener huerta, ¿no? Sembrar sus zanahorias, sus cebollas, su cilantro. Y por acá la piscina. Listo, aquí el gimnasio. Por acá unos 2 o 3 parqueaderos. Y aquí la casa principal. En fin, ustedes distribuyen como quieran, pues, ese espacio, ¿cierto? Más adelante, cuando estemos trabajando fuerte, pues. Entonces tenemos este espacio rectangular. Bien, entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la cantidad de alambre de púa que yo gastaría si quiero cercar mi predio, ¿sí? Para que no se entren los intrusos. Entonces yo quiero colocar aquí un cerco, aquí, comprar alambre de púa o simplemente malla. Entonces tengo que medir cuánto mide este lado, pues cuánto la longitud de este lado. Luego tengo que medir acá arriba. ¿Sí? Entonces la suma de todos esos bordes es lo que se denomina el perímetro de una figura plana, una figura en 2 dimensiones. Listo, eso es el perímetro. Entonces tendría que cercar por acá también y todo alrededor. ¿Sí? Entonces la cantidad de malla que requiera para eso, pues es el perímetro de esta figura, el contorno, cuánto mide. ¿Listo, Arly? ¿Ya se acordó? Entonces, por Sí, ejemplo, profe. una cosa, ¿cierto? Bueno, entonces si esto mide, por ejemplo, si esta base de este rectángulo mide X, coloco X por decir cualquier valor. Es decir, cuando uno usa letras es porque está hablando en términos generales, ¿sí? Puede decir, esto vale 30 y esto acá vale 20, digamos, la base mide 30 y la altura mide 20, pues para no hablar en términos tan específicos, coloquemos X y Y, ¿sí? Hablar en términos generales, ¿bien? Entonces, si esta base mide X y esta altura mide Y, ¿cuánto vale el perímetro de esa figura? Lo vamos a anotar con la letra P. ¿El perímetro va a medir cuánto? ¿Quién sabe? Ya sé que esto vale X, aquí esto vale Y acá. X, ¿no? Eso, X, ¿cierto? Pero solo X o, porque si yo coloco X, pues estaría diciendo que esta longitud, el perímetro es X más solamente Y. X más y ya. Ahí ya sume X más Y. Ya acerqué este pedazo. ¿Qué me falta acercar? Lo otro, ¿no? Y a la 2 o X más Y 2 veces. X, Está sumando los dos lados. otro X, ¿cierto? De acá arriba y otro Y acá. Esos lados miden lo mismo. Más otro Y. Eso es lo que mediría el perímetro en ese caso. Y
Y a ver, ¿cuánto es x más x y y más y? Sí, el álgebra que estudiamos. ¿No es x a la y a la 4? ¿O a la 2? Ojo, ojo. X más x, ¿cuánto es? Una manzana más una manzana. Serían 2. 2x. Eso, 2. 2x. Es 2x. Más y. 2y. Eso, usted sí estudió bien el álgebra, ¿no? Exacto. Porque x más x no da x al cuadrado, es x por x. Yo sumo x con x me da es 2x, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque entonces, no sé, no quiero ni mirar los exámenes ya. Bueno, entonces, este es el perímetro, mire. Para esa figura rectangular, ¿sí? Es la suma de su contorno. Ahora, ¿qué es el perímetro, por ejemplo, de otro tipo de figuras, ¿no? No siempre tienen que ser rectángulos. Por ejemplo, pensemos en una figura circular. Digamos que nuestro terreno, nuestro predio es así, circular. Entonces su perímetro pues sería esta longitud, el contorno, ¿no? Aquí, todo este contorno. Pregunta, ¿cuánto medirá ese contorno? ¿Alguien sabe cuál es el perímetro de una? Coloquemos el contorno con color rojo acá. ¿Alguien sabe cuánto es el perímetro de una circunferencia? Profe, ¿no se Sí, saca ¿cuánto con mide? el radio? Eso, con el radio. Muy bien. Entonces hay un punto importante aquí de esta circunferencia y es su radio. Listo, entonces hay que ubicar su centro, digamos que aquí es el centro. Sí, y su radio va a ser pues la longitud del centro al borde, ¿no? Este es el radio de una circunferencia, que va del centro hasta el borde. Llamamos a eso R. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el perímetro de esta circunferencia? Pues si nosotros no tenemos la fórmula y nuestro terreno es así, fácil, uno se va con una cuerdita y va marcando, ¿no? Voy extendiendo el lazo, la vuelta. Cuando haga eso, extiendo el lazo y lo mido. Y en línea recta. Si no conozco la fórmula y quiero hallar un valor aproximado, porque yo quiero cercar eso rápido. Pero, en términos exactos, el perímetro va a ser de una circunferencia, va a ser P, eso lo que quiere decir perímetro, es igual a 2pi por R, y 2pi por el radio que tenga la circunferencia. Y entonces, otra fórmula aquí. Y hablamos ahorita de una fórmula para el perímetro de una figura rectangular, ahorita hay una figura circular. ¿Sí? Ahora, ¿podemos pensar en otro tipo de figuras? Claro, todas las que quieran. Entonces, ¿cuál es el perímetro de una figura, de un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es así. Tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? De esta figurita, ¿cuál sería su perímetro si, digamos que esto mide A, esta longitud, y de acá arriba mide B? ¿Sí? La base mide A y la altura mide B. ¿Sí? Aquí se supone que este ángulo mide 90 grados. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro de esta figura, de este triángulo rectángulo? ¿Alguien sabe? Por aquí. ¿Cuánto mide el perímetro? Ciurani, ¿no? Melissa, Charlene, Paola, Marjorie. No me acuerdo, profe. Muy bien, esa es la respuesta. Está bien no acordarse de vez en cuando algunas cosas, ¿sí o no? Pero si estamos hablando del perímetro, pues tendré que sumar este lado, ¿sí? La base más la altura, que es B. Entonces tendré que calcular A más B, que es el perímetro, es la suma de la longitud de los lados. Y me faltaría hallar este lado cuánto mide, que es la hipotenusa. Y no nos dijeron cuánto mide la hipotenusa, por eso es que no podemos calcularlo, ¿no? Faltan datos.
¿Cuánto medirá esta hipotenusa? ¿Alguien sabe cómo calcular la hipotenusa si yo conozco dos catetos? ¿Pronto alguien se acuerda de ese tema? Hay un teorema importante Profe, para... cuando nos dan valores, o sea, ahí donde está A y B, cuando ya nos dan el valor de cada uno, es más fácil obtener la hipotenusa, ¿cierto? Porque creo que se suman las dos y ese es la hipotenusa. Pero como no lo tenemos todavía. Muy bien. Usted ha dicho algo aproximado a lo que es cierto. Resulta que la hipotenusa se puede escribir como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Es un teorema que vamos a estudiar aquí. Y más de pronto hoy. Si la hipotenusa en un triángulo rectángulo es la suma de los catetos al cuadrado, o sea, a al cuadrado más b cuadrado, y la raíz de todo eso. Si eso es lo que, eso mide la hipotenusa. Bien, o sea, que ese lado mide esa cantidad. Pues conociendo a y b, puedo hallar la hipotenusa, y por lo tanto el perímetro va a ser a más b más esa otra parte. Listo. Entonces aquí cambio un poco la forma. Al cuadrado más b cuadrado. Listo. Entonces es el perímetro de un triángulo, por ejemplo, rectángulo. ¿Sí? Y así podemos ir definiendo el perímetro de otras figuras. Bien, aquí lo hicimos con 3 figuras fundamentales. Bien. La idea es sumar siempre la longitud del contorno de la figura. Bien. Entonces, si ustedes se fijan ese concepto de perímetro, pues sí, es muy sencillo, ¿no? Habrá que mirar algunos problemas donde las figuras sean bien extrañas, pero en general sencillo hablar de perímetro. Sí, miren, nos demoramos, si mucho, 8 minutos. Entonces, lo interesante quizás sean problemas, los problemas en un contexto dado. Bien, ¿qué otro tema es importante de esta unidad 3? ¿O qué otro tema debemos estudiar? El concepto de área. ¿Listo? El área. ¿Cuánto encierra mi figura? ¿Sí? ¿Cuánto encierra en su interior? Por ejemplo, volvamos con el caso de este triángulo rectángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo? ¿Sí? ¿Cuánto se encierra en su interior? Entonces, la cantidad que se encierra en su interior, eso le llamamos área. ¿Sí? ¿Sí? Como el área de un terreno. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Sí? Cuando uno va a comprar un apartamento, uno que le pregunta al vendedor, sí, muy bonito y todo, ¿cuántos metros cuadrados? Sí, hay apartamentos de 50 metros cuadrados, de 100 metros cuadrados, de 130 metros cuadrados. Ya esos son unos super apartamentos. Tú no quieres saber esta área. ¿Sí? Que los apartamentos en realidad, si usted lo mira desde arriba, es como un rectángulo, ¿no? Por aquí le ponen la entradita, por acá le ponen la entrada. Sí, uno entra, por aquí está el lavadero, por aquí empieza la cocina, por acá la sala, los cuartos, etcétera. Es un rectángulo que los subdividen ahí, ¿cierto? Uno por eso pregunta el área. Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? ¿Cuál es el área, por ejemplo, de una figura circular, de un disco? Son cosas todas con formulitas. ¿Cuál es el área del mismo triángulo? Pero ese ya es un problema muy trillado, ¿cierto? Base por altura sobre 2. ¿Qué otra figura? ¿Cuál será el área de un disco, ¿qué figura podemos formar? El área de un anillo. ¿Cómo así que un anillo? Sí, imagínense en esta circunferencia. Esto de color, este disco aquí de color amarillo. ¿Sí? Un anillo, ¿cómo se forma? Quitándole la parte de la mitad. Ah, no, así no. Voy a decir cómo. Aquí, como una especie de dona. Le quito la mitad. Entonces, ¿cuál será el área de esa figura que me quedó ahí? Que es un anillo, la parte amarilla. ¿Alguien sabe? Esta área. Entonces, uno puede conocer el área de algunas figuras básicas, ¿sí? Como un rectángulo, una circunferencia, y a partir de eso puede calcular el área de otras figuras un poco más interesantes.
Mira, aquí me construí un anillo de la nada. Estoy preguntando por su área, ¿no? Entonces, eso podría ser un problemita. Bien. ¿O cuánto es el área de la mitad de esta dona? De un lado de... ¿Cuánto mide solamente esta parte 1? ¿Cuánto mide esa área? Sí. Entonces, todas estas preguntitas las podemos empezar a trabajar. Sí, más adelante las vamos a trabajar. Por ejemplo, el área de una región rectangular es, pongamos que esto es B, esta longitud mide B y esto mide H. Entonces su área es simplemente base por altura. Base por altura. O largo por ancho. Sí, eso es lo que me haría el área. Si la circunferencia es rellena completamente, no como esta dona que dice ahí, sino que es así, miren, como la dice al inicio. Así nomás. Entonces, ¿cuánto es su área? ¿Alguien se acuerda del área de una circunferencia? El área sería, de nuevo aparece ese número pi, ¿no? Esa área es igual a pi por el radio al cuadrado, el radio que tenga. El radio es la distancia del centro al borde. Este es el radio L. Bien. Y conociendo esto, por ejemplo, yo ya puedo hallar el área de esta dona y de este anillo. Me le llaman anillo. ¿Alguien puede decirme cuánto es el área de ese anillo? O bueno, tal vez dirán, faltan datos. Sí. Vemos que esto aquí, este radio de la circunferencia blanquita ahí, mide 3 y el de la amarilla, digamos que mide 5. Con esos datos ya puedo hallar el área de la región amarilla. ¿Alguien aquí sabe cómo hacerlo? Profe, pues ahí está diciendo que el área es pi, o sea, pi es un número que siempre va a ir, ¿cierto? Sí, Entonces, el radio no es, entonces el radio no es 3. sí. Entonces no se podría hacer el ejercicio que está acá en el círculo normal, que sería entonces pi por radio a la 2. Sí. O sea, calculo el área del círculo grandote como si no le hubiéramos quitado la mitad. Eso es lo que usted me dice. Digamos, si no le quitamos la mitad, aquí rellenamos esto otra vez. Sí. Aquí lo rellenamos, que no, hagamos de cuenta que no le hemos quitado ese pedazo. ¿Sí? Y esa circunferencia grandota, ¿cuánta área tiene? ¿Cuál sería el área de la circunferencia grandota? A ver. Si su radio es 5. ¿Sí? 10. El área, 10, ¿no sería pi por radio al cuadrado que usted me dijo? sí, O sea, sería pi es 3.14, ¿no estoy mal? Sí, por 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5, 25. Eso. Entonces el área de esa circunferencia amarilla grandota es 25 pi. ¿Sí? Pero nosotros le estamos quitando el centro aquí. Lo borremos. Se lo quitamos. Entonces, ¿qué fue lo que le quitamos? Le quitamos el área de esta circunferencia blanquita. Miren, esta, en este borde. ¿Cuánto es el área de esa circunferencia que quitamos del color blanco? 3. Entonces es pi, sí, por su radio al cuadrado. O sea que es igual a 3 por 3, 9. 9 pi, ¿sí? Entonces, como nosotros a la circunferencia grande amarilla le estamos quitando esta área, entonces tengo que hacer la resta. 25 pi menos 9 pi. 25 menos 9 me da 16. Entonces el área de esa región anular, de ese anillo, esa figura amarilla que está ahí, no es otra cosa que, miren, lo calculamos ya, 16 pi. Teníamos que tener conocimientos previos de cuánto era el área de una circunferencia y pues analizar, ¿no? Que la grandota se le quitó el área del interior y ya.
¿Sí se entiende ese ejemplo? Entonces, ¿qué quiere mostrar este ejemplo? Que sí, que nosotros podemos conocer el área de algunas figuras básicas, pero que a partir de esas podemos resolver problemas más complicados, ¿sí? Como por ejemplo, imagínense que yo les haga un dibujo a ustedes así, permítanme. Así, no, mejor así no. Así. Y luego, pero bueno, ustedes no vieron ustedes nomás van a ver eso. Ah, no, así no. Listo, digamos que esto pega bien aquí. Esto pega bien acá. Entonces, supongamos que ustedes le muestran un dibujo, ¿sí? Le dicen, calcule el área de la región sombreada. Entonces, aquí el colorcito negro. Y el área de la región sombreada, sí. Esto es una figura, no es un rectángulo, sino un cuadrado. Es decir, la base y la altura miden lo mismo, ¿sí? Entonces, la base y la altura miden lo mismo de la caja cuadrada, pues, y el centro, que es este punto, este centro, la distancia del centro aquí a este borde, o sea, el radio, nos están diciendo el radio de la circunferencia es 5. Entonces, ¿cuál es el área de la región sombreada? O sea, el área de este pedacito sumado con el área de este pedacito, sumado con el área, sí, la suma de estas tres áreas, y la región sombreada. ¿Cuánto es el área de eso? Entonces, si ustedes se fijan, pues es un área poco común, ¿no? Pero se puede hacer siguiendo la misma idea anterior, ¿sí? ¿Quién me puede decir cómo se halla esa área? De esa región sombreada. Sí, el de esas esquinas. O está muy difícil el ejercicio. Profe, pues yo creería que primero hallanto la área del cuadrado y Sí, la área de la circunferencia que está dentro y así hallaremos pues lo que está sombreado, ¿no? exactamente. Entonces usted halla el área del cuadrado, sí, le resta el área de la circunferencia y se acabó, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto es el área del cuadrado? Pues, como, si esto aquí, de aquí a este punto acá mide 5, que es el radio, pues de ese punto hacia acá también mide 5, ¿no? Porque el radio mide lo mismo. Entonces eso también mide 5. Primera observación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuánto mide la base de la figura, esta base acá, ¿cuánto mide? La base del cuadrado. 10. 10, ¿cierto? Y como estoy diciendo que es un cuadrado, pues la altura también mide lo mismo. Por eso dije, es un cuadrado. Entonces esta altura también mide 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el área del cuadrado? Escribamos aquí el área del cuadrado. 10 por 10, ¿cierto? Base por altura. 10 por 10, 100. ¿Sí? Entonces me haría 100. Y a eso hay que restarle el área de la circunferencia que está ahí de color blanco. ¿Sí? Hay que quitarle ese pedazo. ¿Cuánto mide el área de esa circunferencia? 22. 25. Exacto. Entonces sería menos pi por 5 al cuadrado, que es el radio. O sea, que sería 100 menos 5 al cuadrado, 25. Entonces menos 25 pi. ¿Sí? Entonces esa región sombreada ahí que señalé en las esquinas, todos estos pedazos de acá, pues mide 100 menos 25 pi. ¿Sí? Tuvimos que hacer ese pequeño análisis ahí. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Pues estamos QAP, 1A.
¿Tienen planes para hoy viernes o no? La casita, juiciosos. Profe, ¿podría volver a repetir? La verdad es que quedé un poco más confundida. ¿Quedó más confundida? ¿En La qué verdad. parte? Cuando usted empezó a decir lo del área. Sí, no, que, o sea, la pregunta aquí en este ejercicio es, ¿cuál es el área de la región sombreada? El área de esa esquina. Sí, que está en color Profe, negro aquí. el área de los bichitos que están en negro es Sí, eso, 21,5. ¿quién dijo? Angeline. ¿Y cómo calculó usted eso? 100 menos 3,14 por 25. Entonces me dio 21,5. Ah, aquí. Ah, usted no lo quiere decir. Ah, bueno, en punto flotante, ¿no? 21,5. De hecho, eso es una aproximación, ¿cierto? Sí, Unidad, eso señor. tiene un... Exacto, 21,5. Y la otra compañera nos dice ¿cuál fue la otra compañera que preguntó? Que dice que está más perdida. Yo, profe, Marjorie. Marjorie, ah, bueno. Entonces, el problema primero, sepamos qué está preguntando. Está preguntando el área, como usted fue la que dijo los bichitos, de estos bichitos que están aquí de color negro. Y esos 4 bichitos ahí. Estamos preguntando cuál es el área de esos 4 bichos. Bien, esa es la pregunta. Uno antes de responder algo, pues tiene que tener claro la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué dije yo? ¿Cuál es la estrategia para resolverlo? Pues imagínese que la caja no se le ha quitado nada. Si la caja estuviera toda rellena, o sea, ahí se le quitó todo el interior, toda esta parte de aquí se le quitó. Eso que estoy colocando en rojo se le quitó a la cajita de color negro, ¿no? Si no le hubiéramos quitado eso, ¿cuál sería el área de todo? Pues el área de todo sería sería el área de esa caja, perdón, de esa figura cuadrada. Ya sabemos que su base mide 10 y su altura mide 10, pues su área es 10 por 10, que es 100. Ahí nos queda ese 100 que está aquí. ¿Listo? Pero no es toda la caja, perdón, no es toda la figura cuadrada. Hay que quitarle este centro para que queden solo las esquinas, que es esa área que me están preguntando. Ah, le quito eso. Entonces, ¿qué tengo que restarle a 100? El área de eso que le quité. Como es una circunferencia de radio 5, el área de ella es pi por 5 al cuadrado. Hay que quitarle, por eso le resto. Que así como hice desaparecer el color rojo de ahí, eso fue el área que se le quitó al cuadrado, para que quedaran estas esquinas. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hice. 100 menos 5 al cuadrado es 25, entonces 25 pi. Y Angelina nos dice además que esto aproximadamente 21,5. ¿Sí? Esto tendrá unidades cuadradas de medida. Y si nos han dicho que esto está midiéndose en metros, ¿sí? 5 metros, 5 metros, 10 metros, todo está dado en metros, una unidad de longitud. Entonces, querría decir que esas esquinas miden 21,5 metros cuadrados, ¿sí? El área se mide en metros cuadrados o cualquier otra unidad de longitud elevada al cuadrado. Entonces, eso es otro concepto importante, el concepto de área. Y enseguida vamos a ver qué vamos a hacer con esto del volumen. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso de todo lo que vamos a ver en la unidad 3, pero para que ustedes vean que es muy sencillo. Bien, entonces eso lo continuamos en 10 minuticos porque se nos va a cortar la llamada. ¿Sí? Como es habitual, 40 minutos es lo que da Zoom, ahí se corta. Entonces en 10 minuticos seguimos. Bien. Mientras ustedes Listo, descansan profe, un poco. gracias. Ok. Voy Chao, a ir a hacer chao. la comida, gracias. Eso, ahí en 10 minuticos alcanza. Bueno, chao.